Bienvenidas y bienvenidos al CEMPE, el podcast del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, un espacio dedicado al análisis riguroso y accesible de la economía, bajo la dirección del Dr. Eduardo Loría. En este programa exploraremos temas clave de coyuntura, investigaciones recientes y las herramientas que permiten entender mejor el comportamiento de la economía, siempre con la misión de acercar el conocimiento científico a todo público. Y si deseas profundizar en el tema, puedes consultar el estudio científico del Dr. Eduardo Loría que sirvió de base para este análisis. Encuentra el enlace al artículo en la descripción del video. Comencemos. Hoy presentamos el episodio titulado Los impulsores ocultos de la obesidad, inseguridad alimentaria en México. Y si les dijera que no tener suficiente comida podría ser una de las causas del sobrepeso, suena a contradicción, ¿verdad? Prepárense, porque vamos a ver este problema de salud desde una perspectiva completamente nueva. Bueno, esta pregunta, que parece un contrasentido, de verdad nos abre la puerta a una realidad súper compleja. A ver, de entrada suena ilógico, ¿no? Pero, como vamos a ver, es justo la clave para entender por qué muchas de las soluciones que siempre escuchamos contra la obesidad, pues simplemente no funcionan. Justamente nos muestra que esta conexión no es para nada una simple anécdota, es un patrón sistémico. Ojo, lo que vamos a explorar aquí no son malas decisiones o fallas individuales, sino las grietas de todo un sistema que de hecho empuja a la gente hacia la obesidad. Así que, bueno, vamos a desglosar. Ok. Nuestra primera parada es lo que se conoce como la paradoja de la obesidad. Generalmente, pensamos en obesidad y pues se nos viene a la mente la abundancia, ¿cierto? El tener demasiado de todo. Pero a ver, ¿qué pasaría si el problema no fuera el exceso, sino todo lo contrario, la escasez y la incertidumbre? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y para poder entender bien esta paradoja, necesitamos una pieza clave del rompecabezas. Hay que hablar de un concepto que va a ser central en todo este análisis, la inseguridad alimentaria. A ver, cuando escuchamos inseguridad alimentaria, casi siempre pensamos en hambre, en algo extremo, pero la definición es muchísimo más amplia. Hablamos de una incertidumbre constante. Es esa sensación de no saber si mañana va a haber suficiente comida, o si lo que se pueda comprar va a ser realmente nutritivo. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque esta inseguridad se manifiesta de formas que a veces no vemos, pero que son súper poderosas. Pensemos un momento en lo que esto significa en la vida real, en el día a día. Significa, por ejemplo, tener que comprar alimentos de menor calidad porque pues son más baratos. Significa comer casi siempre lo mismo. Es vivir con esa preocupación constante de cómo le voy a hacer para llenar el plato de mi familia. No es una crisis de un día, para nada. Es un estrés crónico que va moldeando cada una de las decisiones que se toman. Miren, cuando el dinero no alcanza, la prioridad no es la nutrición a largo plazo. La prioridad es la supervivencia calórica del día. Se eligen alimentos que llenen, que sean baratos y que duren. Y esto hay que entenderlo. Es una respuesta totalmente racional a la incertidumbre económica. El problema es que nos lleva derechito a dietas altas en calorías, pero muy pobres en nutrientes. Veamos esta tabla un segundo. La opción A es, digamos, el ideal de nutrición. La opción B, bueno, esa es la realidad económica para muchos. Entonces, cuando una persona elige la opción B, no es porque no sepa, es una decisión de supervivencia, pura y dura. Es la estrategia para asegurarse de que mañana también habrá algo en la mesa. Pero claro, esa estrategia lamentablemente tiene un costo altísimo para la salud. Pero la historia no acaba con el dinero en la cartera, ¿eh? Ahora vamos a meterle otra capa a este asunto, la geografía. Porque, a ver, el lugar donde una persona vive puede determinar lo que come, a veces incluso más que el dinero que tiene. Así que entremos a lo que podríamos llamar la geografía de la nutrición. Por un lado, en las ciudades, claro, puede haber muchísima comida disponible, pero ¿qué pasa? A menudo lo que domina son las opciones ultraprocesadas, baratas y rápidas. Y en las zonas rurales, el problema es justo el contrario. Hay menos opciones, los alimentos frescos salen más caros por el transporte y encima hay menos acceso a servicios de salud. Son al final como dos caras de la misma moneda, el entorno mismo te pone las reglas del juego. Ok, ya vimos el tema del ingreso y de la geografía. Pero hay un tercer factor, y este es quizás el que está más metido en la sociedad: el género. Y es que la investigación lo deja clarísimo. Esta carga no se reparte por igual. Esta conclusión del estudio es de verdad muy potente. Lo que nos dice es que ser mujer, sobre todo en contextos de bajos ingresos, multiplica el riesgo. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, la respuesta está en una serie de factores que se juntan, que convergen y que básicamente crean una tormenta perfecta. Y este esquema lo explica bastante bien. A ver,
Si hay más cargas de trabajo doméstico que no se pagan, eso se traduce en menos tiempo para el autocuidado, o sea, menos tiempo para cocinar sano, para hacer ejercicio, lo que sea. Y si a eso le sumamos las responsabilidades de cuidar a otros, pues aumenta la exposición a la inseguridad alimentaria dentro de la misma casa. Es al final un círculo vicioso. Entonces, como estamos viendo, no hablamos de factores aislados, para nada. La inseguridad alimentaria, donde vives, el género, no son piezas sueltas de un rompecabezas. Se van entrelazando, se tejen juntas hasta formar lo que podríamos llamar una red estructural. Una especie de trampa que hace que salir de la obesidad sea, bueno, increíblemente difícil. Para que esto quede todavía más claro, ¿qué tal si le ponemos un rostro a las estadísticas? Vamos a imaginar el caso de una mujer que vive en una comunidad rural, que tiene ingresos limitados y que además está a cargo del cuidado de su familia. Su realidad del día a día es más o menos así. Para poder comprar verduras frescas, tiene que ir a un mercado que está lejos. Y eso le cuesta tiempo y dinero que simplemente no tiene. El tiempo para cocinar desde cero es un lujo. Cada día para ella es una carrera contra el reloj y contra el presupuesto. Y frente a esa realidad, la prioridad se vuelve súper simple pero al mismo tiempo abrumadora. Lo importante es asegurarse de que su familia haya comido lo suficiente al final del día. La calidad de la nutrición, pues, por pura necesidad, pasa a un segundo plano. Y es por eso que su dieta, que seguramente es rica en alimentos procesados y con muchas calorías, no es una mala decisión personal. No, es la respuesta más funcional, la más lógica, a un entorno que le da poquísimas alternativas. Es, en una palabra, adaptación. Es supervivencia. Y ojo, que esto no es solo un ejemplo que nos estamos inventando, ¿eh? Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, lo confirman. Vivir en una zona rural, de hecho, aumenta la probabilidad de tener sobrepeso. Pertenecer a un hogar con inseguridad alimentaria también la aumenta. Y estos efectos, como ya vimos, golpean con una fuerza especial a las mujeres. O sea, los números respaldan por completo la historia que hemos estado contando. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante. Si el problema no es individual, sino que es estructural, ¿qué significa eso para las soluciones? ¿De qué sirven todas esas campañas de come sano y haz ejercicio si las estructuras mismas no lo permiten? La investigación de Loria es, sin duda, un llamado de atención muy fuerte. Nos obliga a quitar la mirada del plato de la persona y ponerla en las políticas públicas. La verdadera pregunta aquí no es cómo cambiamos las dietas, sino cómo rediseñamos los sistemas para que comer sano no sea un lujo, sino que sea la opción más fácil para todo el mundo. Y bueno, con esa reflexión nos quedamos. ¿Estamos listos para enfrentar las verdaderas raíces de la obesidad? Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Puedes seguir toda la actividad del CEMPE y acceder a más investigaciones en nuestras redes sociales. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook, YouTube e Instagram como CEMPE Economía. Ahora también pueden escucharnos en Spotify y Amazon. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Su curiosidad es el motor de este proyecto.